Con la serie, hablando sobre batalla espiritual y eficacia personal y ministerial. Y donde nos quedamos la semana pasada, continuamos hablando sobre los propósitos del sufrimiento. Y vamos a retrotraernos un poquito para ponernos al día. Primero, dijimos que entre los propósitos del sufrimiento que Dios permite como padre a los hijos, está primero aprender a obedecer. Y ahí hablamos del Salmo 119, 66, que dice: antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Decíamos ahí básicamente el hecho de que en muchas ocasiones, yo diría que la gran mayoría de las ocasiones, nosotros pasamos por momentos de sufrimiento, y es cuando estamos actuando mal. El Señor permite que el sufrimiento nos visite para corregir nuestra mala actuación. Por ejemplo, y sale así a mi mente este ejemplo. Por ejemplo, una persona tiene buen salario, tiene buenos ingresos, pero sin embargo llega un momento en que eso termina y empieza a pasar alguna necesidad financiera. Pues resulta que uno podría preguntarse, recuerdo una ocasión que uno de los hermanos me preguntaba: pastor, ¿uno puede tener problemas financieros siendo fiel en el diezmo? Y la respuesta que yo le di, recuerdo que fue, no voy a mencionar nombres para no hacerlo tan local, sino dejarlo abierto. La respuesta mía fue: bueno, esto no es un contrato de que tú diezmas y te va bien, porque hay una serie de principios que tú debes obedecer. O sea, hay una serie de principios, entre ellos está el hecho de la buena administración. Y hay personas que pueden estar en un momento muy prósperos y verse en situaciones de necesidad. ¿Por qué? Porque no saben manejarse en abundancia. Y Dios entonces los tiene que corregir, tiene que necesariamente, solo por el hecho de no saberse manejar, de ser personas muy fáciles de mover a lo de vanidad, a lo vanidoso, lo que fuere, y terminan entonces fracasando, tomando malas decisiones financieras. Y Dios le permite pasar por la experiencia. ¿Por qué? Porque antes de tomar decisiones que puedan afectarte a ti o a tu familia, tú debes meditar bien antes de hacerlo, y debes inclusive pedir orientaciones al respecto. O sea que el hecho de que yo esté diezmando no es una garantía de que yo, si cometo otro tipo de error, no pueda pasar por situaciones. Ahora, es casi seguro, y esto es bien delicado, lo voy a decir, pero es un poco delicado, que el hecho de que no lo hagamos, o que estemos inclusive defraudando a Dios con lo que damos, amados, nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Simplemente. En estos días vino a mi mente hablar sobre algunas consecuencias, pero no, se lo voy a dejar de esa forma. O sea, el hecho de uno defraudar a Dios o creer que lo está haciendo, sintiéndose uno su propia autoridad, las consecuencias, usted puede elegir el pecado, pero no las consecuencias. Esa es la realidad. Entonces uno, cuando le llega el sufrimiento, la aflicción, la dificultad, uno no sabe si es porque simplemente me han pedido, como lo hablaremos esta noche, o si es simplemente porque yo estoy andando, como dice el salmista: antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. De que uno anda descarriado en la forma de vivir y está viviendo como Dios no espera de él. Luego entonces tratamos, y fíjese entonces que ahí está el asunto de aprender a obedecer. El asunto de Primera de Pedro, que habla claramente de que debemos armarnos del mismo pensamiento de Jesús. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? Que Él padeció a pesar de ser inocente. Él padeció a pesar de ser inocente, y que nosotros deberemos hacerlo para no vivir el tiempo que nos resta habitando o viviendo en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Quiere decir que si en un momento yo no estoy haciendo nada malo y con todo eso estoy padeciendo, yo debo entender que Dios tiene el privilegio de que a su único hijo que no pecó, Él lo sometió al sufrimiento por nosotros. ¿Me entienden, amados? O sea, el ser hijo de Dios no es una garantía de que el sufrimiento no va a venir, sino muy por el contrario. La Biblia dice que habrá aflicción, o sea, que vamos a tener enemigos, que vamos a tener oposición. Amén. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que está más adelante, y es que no todo lo que nos acontece es un ataque demoníaco. Amén. No todo lo que nos acontece es un ataque demoníaco. Ahora, yo soy de los que de manera natural lo primero que hago es reprender por si acaso. En lo que yo verifico la condición de mi corazón, verifico si estoy cometiendo algún error, si estoy fallando en algo, pero mientras tanto yo le echo la responsabilidad, no como un bobo, no como alguien irresponsable, sino simplemente tratando de guardar las cosas. Y bueno, vamos a hablar de eso. La parte 3 es que pasamos por sufrimiento, o Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a consolar a otros. Esta tarde yo viví esa experiencia, no se los puedo comentar realmente, no puedo hacerlo público, pero esta misma tarde
yo tuve esa experiencia de poder consolar a alguien con una situación particular y personal. O sea, Dios te permite pasar por situaciones, y cuando yo le conté a la persona mi experiencia, entonces me dijo, wow, qué difícil. Ella entendía que su condición, su situación era difícil, y yo le mostré que la mía fue más difícil. Entonces, ¿qué te permite eso a ti? Consolar al otro y que el otro diga, ah, pero yo pensé que mi situación era una situación, wow, una cosa increíble, el non plus ultra, y tú te das cuenta que no, que hay personas que han pasado por situaciones peores y que la han pasado con mejor nota que tú. Aló. Casi siempre cuando uno se maja un dedo entiende que ese es el dedo que más duele. No, el que se llevó una mano ya no tiene dedos. Entonces nosotros a veces perdemos de vista esto. Dios te permite pasar por situaciones difíciles, y parte de la intención es que cuando a ti te llegue alguien con un problema, tú tengas experiencia para administrar eso, y que tú puedas enseñarle a esa persona cómo Dios te ha consolado. Hablaba con una hermana ayer, me gocé mucho, y nada, yo le mostraba cómo de muchas maneras una situación que se estaba viendo no era tan grande frente a otras que yo he visto. Simple. Eso es parte del propósito de Dios. O sea, el ser hijo de Dios no nos va a librar del sufrimiento, excepto cuando lleguemos a su presencia. Porque el mundo es un mundo de sufrimiento, de injusticias, de ingratitud, de maldad, de envidia. Ese es el mundo que tenemos. 4. Otro propósito del sufrimiento es para que crezcamos en la paciencia y en la persistencia como creyentes. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, una palabra que es difícil vivirla, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No se acaban las pruebas para los impacientes. Si usted es una persona de carácter acelerado, su prueba no va a terminar hasta que no se muera. Pero si usted es pasivo, tampoco, porque usted va a hacer la prueba del otro y el otro va a hacer la prueba suya. Una bendición de Dios. El Señor se cobra todas las cosas aquí. Gloria al Señor. Ciertamente, amados, y la Biblia dice, escuche, como dice el texto en Santiago es, y él se pone de acuerdo con Pedro, primera de Pedro creo que 1, cuando primera de Pedro 1 dice que si es necesario tendremos que ser afligidos por diversas pruebas. Diga conmigo, diversas. Eso significa que no es una sola prueba, sino que son pruebas diferentes. Tú pasas la prueba nacional y luego viene la prueba de los exámenes finales, luego viene la prueba del próximo curso. Pero ahí les voy a dar un secreto. ¿Quieren el secreto? Los desobedientes siempre se queman en las pruebas. Y se pasan la vida en un solo curso, porque ellos quieren hacer chivo en los exámenes. Ellos quieren que lo vuelen de curso, y eso no se vale en el Evangelio. En el Evangelio todo el mundo tiene que pasar su cursito conforme a la voluntad de Dios. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Cual que sea la situación por la cual usted está atravesando, usted tiene que entender que parte del proceso de Dios, señores, yo se lo digo como alguien que en ese sentido experimentado en quebranto, o sea, como alguien impaciente de manera natural, pues Dios te rodea de gente que te la ponen en China y que te hablan allá en China en japonés. O sea que llegaste y ni ese idioma es. ¿Con qué objetivo? Bueno, que crezcas en la paciencia. Y de tantas pruebas tú finalmente terminas o te rindes o la pasas. Pero si te rindes, posiblemente la pases. Posiblemente. Es muy probable. 5. Para que glorifiquemos a Dios. Éxodo 4:11 dice, pero Jehová le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Fíjese entonces que esto se une con el texto donde Jesús en Juan 9:3 le dice a los discípulos que no pecó este hombre ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, la obra de Dios se manifieste en la vida de esta persona. Amén. ¿Qué vemos nosotros, hermanos? Impresionantemente usted ve cómo personas que no tienen manos pintan y manejan. La gloria de Dios se manifiesta en esa persona. Porque sin embargo tenemos mucha gente con 2 manos y 2 pies que no mueven una paja en la iglesia de Dios, que no sirven, como dice un pastor, ni para eso sirven, no sirven para nada y ni para eso sirven. O sea, tenemos las 2 manos, sin embargo vemos personas con limitaciones que para gloria de Dios hacen cosas que nosotros con las 2 manos y los 2 pies no hacemos.
¿Cuántos me están entendiendo? Personas que solo son el torso, sin piernas y sin brazos, glorificando a Dios de una manera impresionante, viviendo una vida cristiana exitosa como gozosos a pesar de la prueba. Sin embargo, tenemos las iglesias llenas de quejumbrosos, porque Jehová no les aumenta el sueldo y ya están quejándose y viven, bueno, maldiciendo y viven haciendo cosas. Parte del propósito de Dios es ser glorificado en aquellos que ven la prueba como una oportunidad para glorificarlo a Él. Romanos 5:3 dice: y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí dice constancia, paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Aquí viene algo que no está en las notas, y es lo siguiente. Por ejemplo, cuando un joven tiene padres que son muy rectos, sin duda alguna que el objetivo de Dios con esos padres es que el carácter de ese muchacho sea aprobado, que él no sea lo que él pretende ser, sino lo que debe ser. Lo que debe ser. ¿Por qué? Porque los padres que son permisivos tienden a tener hijos pervertidos. Lamentablemente. Padres permisivos producen hijos pervertidos. Ahora, fíjese que el objetivo de la tribulación está claro, es producir constancia para que la constancia o la paciencia produzca esto, carácter aprobado. ¿Qué quiere decir esto, amados? Por ejemplo, vamos a poner en el caso de una esposa tiene una esposa exigente y ella termina entendiendo que ella debe ser sumisa y ella entonces el carácter de ella es aprobado. ¿Listo? Dios la ve aprobada porque ella se somete a la voluntad de Dios a pesar de tener un marido que según ella es difícil, pero ella lo ve desde el punto de vista, ok, es el marido que yo elegí primero el que yo elegí, o segundo, el que Dios me eligió pudo haber sido así. Bueno, yo voy a aplicar la Biblia en esto, yo voy a glorificar a Dios y mi carácter va a ser transformado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Dios permite ese tipo de aflicciones con el objetivo de cambiar en nosotros la forma de expresión, el cómo somos como personas, que sea un carácter aprobado por Dios. Amén. En tercer lugar, Santiago 1:4 dice lo siguiente: dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dejad que la paciencia tenga su obra completa. Impresionante. ¿Usted se ha visto en algún momento, en alguna situación en la que usted ha tenido que reprender un pensamiento para no actuar mal? Bueno, de eso se trata. Ahí usted terminó siendo, esa palabra perfección es maduro, una persona cabal, una persona que en todo momento no se deja llevar de lo que viene a su mente, sino que es capaz de refrenarlo. Y entonces usted, la paciencia termina su obra en usted en ese momento. Y hay que decir, que dice Hebreos, que con la paciencia salvaremos nuestras almas. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin es que será salvo. Amén. ¿Quiénes perseveran? Los santos. El que no persevera no es santo. El que no persevera no es santo. Esto es un asunto para el que persevera. ¿Quiénes van a perseverar? Los santos, los que realmente son hijos de Dios, los salvos. Los que no son hijos de Dios, los que no son santos, no van a perseverar. No van a tener, lamentablemente, no van a llegar a ser perfectos y cabales. No lo van a llegar a ser. Nunca. Porque lamentablemente ellos se van a desesperar. Te veo lo siguiente. Es importante establecer, reitero, y ya vimos algunas razones por las que enfrentamos sufrimientos. Reitero, no todo es un ataque satánico, sino que nuestras dificultades tienen más de un frente. O sea, yo creo y estoy completamente convencido, y por eso estamos tratando esto, de que la guerra espiritual es eficaz. De que el creyente que aprende a orar y aprende a usar la autoridad que Dios le ha dado, ese creyente podrá tener mayor éxito en su casa y mayor éxito en su empresa, mayor éxito en su trabajo. Por ejemplo, y estoy saliéndome del tema hacia un poco más adelante. Cuando usted, por ejemplo, compra una propiedad, usted no sabe los orígenes de esa propiedad. Y hay propiedades que están bajo un ataque satánico tal. ¿Por qué? Porque los iniciadores de ese lugar, los originarios dueños, tenían pacto con Satanás y usted no lo sabía.
Y termina usted viviendo en un lugar que antes era un altar a Satanás, como este lugar, que era una discoteca. Pues déjeme decirle que yo leí esta tarde precisamente, o esta mañana, leía sobre la dedicación del templo. Impresionante como decía, leía yo, y no sé dónde, pero estaba leyendo los libros de la ley, donde decía que durante 7 días debía ungirse todo y que al 8º día era que los sacerdotes podían empezar a ministrar. Y yo solo pensé, wow, 7 días ungiendo el sitio, dedicando todas las cosas del altar, y al 8º día era que los sacerdotes, los levitas podían ir a hacer servicio. O sea que si usted ve al principio, usted se da cuenta, ¿y por qué 7 días dedicando? ¿Ven, hermano? Pues fue porque él dijo que 7 días dedicando. Lo primero es que Dios es soberano, pero lo otro es, ¿por qué no empezamos la fiesta del primer día? Porque a él le interesa que lo de él esté libre de mayor contaminación. Amén. Entonces fíjese, en el caso nuestro, que tenemos la experiencia de ir a lugares, de estar en lugares donde se evidencia presencia inclusive espiritual no conveniente, es porque en el pasado esos lugares fueron dedicados a Satanás de una manera o de otra. La forma de obtenerlo por fraude, por robo, por asesinatos, etcétera, etcétera, hace que el enemigo se sienta dueño de esos lugares. ¿Qué le corresponde a la iglesia? A la iglesia le corresponde el reconquistar, reposeer lo que es de Dios y que Satanás ha perturbado con su presencia. En el caso del creyente, sabemos que desde el principio las dificultades vendrán, comenzando, que es algo de lo que habla claro de la guerra espiritual, de la batalla espiritual, comenzando claramente con la actitud de sus propios familiares cuando se oponen al evangelio sin razón. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero con todo eso, diga conmigo, no todo es un ataque satánico. Job, capítulo 1, verso 7 en adelante, dice de esta manera: y Jehová preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Yahvé al acusador, escuche bien, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Lo dice diferente a la suya. Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Vamos a buscarlo acá. Porque acá en la versión 60 lo plantea de otra manera. Como la Biblia suya dice, no has considerado, como si fuera Dios quien le está ofreciendo a Satanás, a Job. Y no es así. Estemos claros en eso. No es así. No es así. Como dice el texto en los manuscritos más antiguos, es de esta manera: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque si él es el acusador, él es el que se va a presentar delante de Dios a decir cosas de ti. No es Dios que le va a decir, mire, tú no has considerado a mi siervo Job, ¿por qué tú no lo pruebas? No, porque Dios no tienta a nadie. Aló, usted verificó su Biblia, ¿verdad? ¿Vio que es así que dice? Fíjense entonces cómo esto corrige lo que pareciera ser un error. No, es simplemente que fueron hombres que hicieron ese asunto, pero en base a manuscritos más antiguos. En base a los más antiguos, tiene más sentido, tiene más, teológicamente es aceptable, porque Dios no tienta a nadie. Amén, amados. ¿Cuántos entienden esto? Pues fíjese, ¿quién es el acusador? Satanás. Este es un pasaje oscuro, porque es que no se entiende claramente cómo que Satanás, el acusador, se presenta junto con los hijos de Dios al trono. Eso uno tendrá que anotarlo por ahí, llevárselo en la caja para preguntárselo al Señor cuando uno llega al cielo. Y que cuando tú llegas allá con el papel y ese papel, que yo quiero preguntarle al Señor, ¿cómo es que el acusador se presentó de que al trono? ¿Y cómo es eso? Me expliquen esto. Y entonces él se lo explicará ya. Porque eso es un pasaje oscuro en la Escritura. Amén. El acusador respondió a Jehová diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim de balde? No, pero ven acá, tú lo has rodeado de bendición, así cualquiera teme a Jehová. Fíjese que el acusador lo que está buscando es argumentos contra Job, y eso es lo que hacen los acusadores: buscar pruebas para hablar en contra del que es defendido por el oficial del Estado. Amén, amados. O sea que el argumento de que no has considerado a mi siervo Job, no. El asunto es, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora te cogiste con Job.
en español dominicano, sería algo como eso. O sea, ya te vi el corazón, ahora tú te vas a coger con Job, ¿verdad? Y entonces viene la conversación. No, lo que pasa es que tú a él lo has rodeado de bendiciones, y así cualquier evangélico. Hay evangélicos que solamente son evangélicos cuando les va bien. Y voy a decir lo que aprendí de un hermano de una iglesia cercana recientemente, y es que el Señor, en una conversación o una revelación que Dios le hizo a él personal, él le preguntó: Señor, ¿y por qué hay tanta miseria en el pueblo de Dios? Y me contó el hermano que el Señor le dijo: bueno, porque ellos no saben caminar, andar en prosperidad. Ellos no saben vivir en prosperidad. Usted podrá analizar eso teológicamente como usted quiera, pero no hay dudas de que Dios permite que las cosas sean cuando son convenientes, cuando son en el tiempo de Dios. O sea que si el tiempo de ser millonario para usted no llega, pues tranquilo, que lo que pasa es que Dios sabe que usted no va a saber vivir en ese nivel. Simplemente tranquilo, tenga paz. Pero fíjese, oiga lo que dice el acusador: él no te sirve de balde. No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo lo cuanto posee. Esto, wow, es tremendo. Voy a terminar, pero vamos a ver los principios aquí bien hermosos. Porque ha bendecido la obra de sus manos, y a sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice tu propio rostro. Entonces dijo Jehová al acusador: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y el acusador se retiró de la presencia de Jehová. Eso da una apariencia del juicio final, de cuando Satanás procurará, lógicamente, o hará esa labor de acusación. Pero hay que decir que eso lo está haciendo él ahora mismo con nosotros. Él procura, te tienta, te ofrece lo que te gusta, tú caes en el gancho, caes en la mentira, y finalmente él te acusa porque tú, siendo evangélico, hiciste algo que tú no debes hacer, y te acusa. Ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense que aquí, a pesar de que da la apariencia de ser un ataque satánico, pero sin embargo quien aprueba y quien extiende su mano finalmente es Dios. Hace mucho tiempo yo decía sobre esto, que aunque Job, o más bien aunque Satanás, porque la Biblia lo dice en el capítulo 1, dice claramente, en los capítulos donde habla de esto, dice que vino un rayo del cielo. Entonces la gente entendió que fue Dios que mandó el rayo del cielo. Y Job mismo asume que es Dios quien le quita todo. Ahora, lo que hay que decir es que no es Dios quien le quita todo. Dios permite que Satanás se lo quite. Y aquí lo dice. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto, amados? Que su condición y mi condición, cuando nosotros estamos pasando por situaciones apremiantes, al fondo, mire, usted tiene que chequear la prueba, y usted va leyendo todas las líneas de que tiene la prueba, y al final usted va a ver que en una letra pequeña está la firma de Dios, porque Él tiene que aprobarlo primero. Dígale que está a su lado: no te sorprendas de tu prueba, porque aunque Satanás lo hace, Dios lo permite. O sea, Satanás no está suelto a su voluntad, sobre todo sobre los hijos de Dios. Es más, él no está suelto a su voluntad sobre los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si por él fuera, él vino a robar, matar y destruir, hubiera acabado con la humanidad, y Dios no se lo permite. ¿Cuántos me entendieron eso? Dios no se lo permite, pero menos se lo permite con los que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no están en las manos de Satanás, están en las manos de Dios. Amén, amados. Esa es la realidad. Están en las manos de Dios. Fíjese entonces que Dios tiene el privilegio de Él entregarte, y eso lo vamos a demostrar esta noche. Simplemente de entregarte. Tú siendo justo como Job, Él tiene toda la capacidad. Tú siendo perfecto, sin pecado. ¿Hay alguno aquí que sea sin pecado en esta noche? No hay ninguna persona que levante la mano. Bueno, perfecto. Siendo usted parecido a Jesús sin pecado, con todo y eso, Dios puede permitir que usted lo lleven a la cruz injustamente. Entonces no se queje de la prueba que usted tiene, porque usted no es como Jesús, ni yo tampoco. Usted no es inocente, ni yo tampoco. No se queje, obedezca. No se queje, ore. No se queje, dé gracias. Porque para algo Dios le está permitiendo a usted ese calvario, esa cruz, ese desierto. Tiene un propósito en Dios. No reprenda al diablo, adore a Dios. Mientras tanto, adore a Dios.
Y pregúntale, Señor, ¿es que ando descarriadito que tú me estás permitiendo esta cuestión? Fue que me salí del camino que tú me permitiste ahora otro azote. Y mientras tanto usted revisa, mire para adentro, a ver qué le sale. Esta mañana mientras yo estaba orando, wow, fue una experiencia maravillosa. Y de eso salió entonces una expresión, y es la siguiente: que como yo al orar me doy cuenta de cuáles son mis pecados, o más bien me vienen, puedo ver los pecados que he cometido en cualquier momento del día o de la semana o del tiempo que sea. Pues eso me hace a mí entonces, como orando, el Señor me lo recuerda, me lo trae a la mente para que los pueda pedir perdón. Eso me hace entonces a mí no recordárselo a otros los pecados, no recordarle a otros sus pecados. ¿Por qué? Porque finalmente no estoy libre de poder pecar. Y a nosotros nos gusta mucho ver grandes los pecados de los demás y muy pequeños los pecados personales. Y para Dios, todo pecado libra de su presencia. Todo pecado. Amén, amados. Fíjese que Satanás te va a acusar y Dios tiene entonces el privilegio de él decirle: todo lo que él tiene está en tus manos. Quítale el carro. Apuesto que sin carro, apuesto que se descarría. Quítale el carro también. Enférmalo. Apuesto que esa viejita va a rabiar muchísimo si se enferma. Quítale la salud y la tira para adelante. Porque él lo que está buscando son argumentos. Él lo que está buscando son argumentos para decir que tú y que yo solamente somos fieles cuando nos va bien. Aló. Que solamente somos fieles cuando estamos económicamente bien. Que solamente somos fieles, oramos, buscamos el rostro de Dios cuando no hay problema, cuando los hijos no están enfermos, cuando en la casa hay de todo. Pero saben que Dios y el enemigo ven nuestra actitud cuando oramos y alabamos, en las buenas y en las malas. Usted tiene que procurar entonces que su actitud ante Dios en medio de la prueba no es una actitud quejumbrosa, sino una actitud de honra a Dios por encima de los problemas. Esos son los verdaderos, por lo menos los que han pasado la prueba y han podido dar testimonio y que el acusador no los puede acusar. Escuche esto. Él lógicamente dijo que no era de balde. Y oiga lo que dice el texto 11: extiende ahora tu mano, dice Satanás, y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Pero ¿qué pasa? Que Dios usa a Satanás para sus propósitos. Porque al momento de matar los hijos de Job, Dios no fue normal, Satanás lo hizo por él. Al momento de que se robaron todas las ovejas, Dios no fue. No. Satanás tiene su gente y Satanás lo hizo. Porque Dios usa a Satanás en sus propósitos. Lo usa. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque permite que a sus hijos los pueda tocar. Tremendo. Fíjese, amado. Reitero entonces, cuando él dice esto, que extienda su mano, le dice Satanás a Dios, extienda esto. Dios le responde al acusador, entiende ese Satanás en su Biblia: y aquí todo lo que tienes está en tu mano. Todo lo que tienes en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. O sea, a él no me lo puedes matar. Ahora todo el resto está en tu mano. Le dio que una autorización, una autoridad sobre Job. Amén, amados. La reacción de Job es increíble. Jehová dio, Jehová quitó. Como el nombre de Satanás no se menciona en el Antiguo Testamento, no se conoce, se entendía que todo lo malo provenía de Dios. Pues lógicamente él dice que Jehová se lo dio y se lo quitó. No, quien se lo quitó fue Satanás, solo que con una autoridad extendida desde el trono de la gracia. ¿Cuántos entienden eso? O sea que cuando Satanás te está molestando, eso significa que de una u otra manera, seas tú justo o no, Satanás obtuvo una licencia, una autorización de Dios para perturbarte. Amén, amados. Vamos al caso de Pedro, muy conocido. Por aquí hay una corrección preciosa, de verdad. En Lucas 22:31, ahí está el caso de Pedro. Bien interesante, bien lindo, para que veamos, porque no todo es un ataque satánico. O sea, hay una autoridad que está en Dios, que Él es quien la delega, que Él es quien la entrega. Y dice de esta manera, aquí lo tengo, en la versión
Reina Valera dice: dijo también el Señor, en la Reina Valera 60, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No dice te ha pedido, sino os ha pedido. Esta Biblia textual dice, como dice es: he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero no fue solamente a Pedro, fue a todos los discípulos. Aló. Porque la verdad que cualquiera pensaría que fue solamente a Pedro porque lo negó. No. Porque ¿dónde estaban nosotros cuando Pedro lo negó? Corriendo por los montes. Uno se metió donde una tía, el otro se fue donde un hermano que vivía lejos. Todo el mundazo salió corriendo. O sea, no fue solamente Pedro. Lo que pasa es que Pedro, al Señor le pareció por gracia: yo he pedido que tu fe no falte. Eso es un privilegio de Dios, porque Él es soberano. Ahora, ¿por qué Pedro? Pero Pedro era de los del equipo. Pedro era de los del equipo, de la gente que estaba todo el tiempo delante con el Señor. Pedro era de los que ciertamente dejó todo, pero no solamente eso, sino de los discípulos más aventajados del Señor. Era Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que tuvo la revelación de que era el Mesías, el que vio la configuración, el monte de la configuración. Pedro estaba adelante. Ay, santo. Oiga lo que sale de ahí entonces. Que si tú estás adelante con el Señor, Él puede hacer una excepción contigo en tu prueba. Aló. Eso es lo que sale a relucir. Porque ¿por qué no lo hizo con los otros? Pues con Pedro sí. Porque Pedro era diferente a los otros para con el Señor. Simón, Simón, y aquí Satanás os reclamó. Os reclamó. Porque es como que Satanás fue: mira, entrégame a los discípulos. No, vemos el caso parecido al de Job. Parecido al de Job es el caso. Te voy a demostrar que ellos, eso no sirve ninguno, te lo voy a demostrar. Ah, está bien, tira para adelante. Ahí están en tus manos. Y me encantó el hecho de que fue a todos, no fue solamente a Pedro. Él los reclamó para zarandearlos como a trigo. O sea, que Él no te puede arrancar, lo más que puede hacer es moverte. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Él no te saca del reino, nada más te puede mover. Porque el trigo no se va cuando lo zarandean, Él simplemente se mueve. ¿Y sabe qué pasa al final? Se queda así. Terminamos de pie todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te puede zarandear, pero al final nosotros ganamos. Amén, amados. Me encanta. Pero yo rogué por ti para que no desfallezca tu fe. Yo rogué por ti. No dice por ustedes, por ti. ¿Cuántos quieren que el Señor? Aleluya. Para eso hay que ser como Pedro. Hay que estar dispuesto a todo. Hay que ser radical. Hay que ser obediente. Hay que estar dispuesto a caminar sobre las aguas. Y hay que andar con su espada. No la use, pero ande con la espada. Porque Él dijo que el que tenía una espada, búsquese otra. Yo rogué por ti que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, diga conmigo, cuando hayas vuelto, en medio del zarandeo, los verdaderos creyentes vuelven. Eso me encanta. Eso me encanta. Estoy en prueba, no importa, pero vuelvo. ¿Y vuelvo a qué? A fortalecer a los demás. Y eso se cumplió. Cuando llegó el momento del asunto de la tumba, Pedro fue de los que llegó primero. Ve que hay que ser como Pedro. Aló. No como Tomás, como Pedro. Amén. Duro como Pedro. Bien. Pedro sin duda el más visible de los que caen, pero todos fueron pedidos para ser zarandeados. Eso hay que tenerlo bien claro. Finalmente el caso de Pablo en esta noche, en los minutos que faltan, le voy a dar el provecho de esta noche de que, y así va a ser posiblemente. Escuche esto, 2 Corintios 12:6 dice, 12:6 al 9. Aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, pero pues diría la verdad. Pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí. Aun con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la cara